Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Estamos presentando hoy una conversación, vamos a mantener una conversación en torno a la película La Escuela del Bosque de Gonzalo Castro, que es una película que está programada en nuestra competencia latinoamericana. Gonzalo Castro es un cineasta casi único en su tipo, no solo por cómo trabaja realizando la dirección, la fotografía, el montaje, guión, sonido, dirección de arte en sus películas, que concibe al cine como una unidad, como algo completo, sino además por cómo él crea sus películas, cómo realiza, cómo construye crear microuniversos que están plenos de belleza y que a su vez están construidos por delicadas relaciones interpersonales. Gonzalo ha estado presente anteriormente en el festival con la película Dioramas en el año 2012 y estamos ahora muy felices de poder compartir en esta edición la película La Escuela del Bosque, que está protagonizada por la actriz y directora Guillermina Pico. Damos la bienvenida a Gonzalo y a Guillermina y muchísimas gracias por estar presentes en este festival. Gracias, Cecilia, por la presentación. Estamos muy contentos también, esperando a ver esta nueva experiencia virtual. A ver, y bueno, vamos a ver cómo funciona esta dinámica pandémica. A ver qué tal. Guille. Sí, gracias Cecilia por la inclusión de la película en el festival. Para nosotros es una alegría y sí, tal cual es todo tan extraño y es una pena, ¿no? No poder estar ahí oliendo mar y butaca de Mar del Plata, se me parte el corazón, pero bueno, está bueno también participar del momento que nos toca. Sí, creemos ya desde volverá el el mar. Sí, que es un año donde hay que resistir, donde hay que tener como una resistencia y estar presentes, y estamos apostando un poco a eso, y por supuesto que la experiencia nunca es la misma, pero también es una época donde hace falta, consideramos, estar juntos y consolidar estos vínculos que tenemos con el cine, y también entre el público, el festival, quienes hacen las películas, que es algo que se vuelve fundamental, ¿no? Como para poder Claro que sostenerse. sí. Y en relación, pensaba, bueno, recién decía como vínculos, y pensaba, Gonzalo, como los vínculos están siempre como muy presentes en tus películas, y si bien en tus otras películas también has trabajado con las relaciones familiares, como que en esta película hay como algún componente que se vuelve quizás un poco más emotivo, que la vuelve más emotiva o más conmovedora o así, la hemos percibido cuando la vimos. Y no sé si eso ha sido algo como premeditado de alguna manera o fue algo como que fue surgiendo durante el momento del rodaje. Sí, yo también creo que es así. Creo que también hay algo natural en digo, la relación de una madre que vive sola con su pequeña niña. Ya hay algo ahí como muy tenue y sutil, que me parece que por eso que lo vuelve todo, que inclina todo en esa dirección, digamos. Hay algo en la raíz de esa relación. Me parece que quizás esa es una de las diferencias centrales, en todo caso, con las otras películas. A mí en general lo que me interesa son las formas del habla, digamos, y las formas que el habla toma en las relaciones personales. Y en general, como mi interés es generar espacios donde haya, donde se dé la posibilidad de que esas relaciones funcionen con cierta naturalidad. Acá el hecho de que hubiera una niña incorporada quizás era una de las diferencias con respecto a las otras películas, y que quizás requería como un extra de cuidado, digamos, donde era más difícil encontrar esa naturalidad habitual que por lo general funciona en mis películas, y que hacía que, bueno, que quizá también ahí
el trabajo de Guillermina también fuera más desafiante, digamos, poder establecer, digamos, generar ese ecosistema y esa naturalidad y esa fluidez, trabajando con una niña, digamos, sin experiencia real, y digamos, que pudiera, digamos, por eso, que pudiera moverse en esas aguas con naturalidad. Pero creo que sí, que hay algo como que sí, que todas las relaciones tienden a ser más sensibles que en otras películas. Quizás en las otras películas, quizás en la película con Belatín, el hecho de que él como escritor, digamos, fuera un personaje que tiene un determinado peso y que podía gravitar de una manera dentro de la película y traer ciertos ejes, digamos, desde él y su literatura. Acá todo está centrado en esa relación familiar, entonces sí, hay cierta carnadura de esos materiales que sí, que diría que sí. A ver qué dice Guillermina de esto. No, esa no me toca a mí. No, eso lo comanda No te Cecilia. toca, Guillermina, pero hay algo en bueno, yo no sé, por lo que se ve también en la película, que por supuesto que no te toca porque es una puesta en escena propuesta desde la película, desde la concepción misma de la película, pero hay los vínculos que se establecen entre, bueno, tu personaje con los otros personajes, sobre todo con Isabela, sin duda, son muy delicados, verdaderamente muy, muy finos. Y también preguntarte cómo trabajaste vos desde el centro de la escena esa construcción, que después, claro, configura, ¿no?, esta arquitectura de la película. Sí, en ese punto es bastante particular cómo trabaja Gonzalo y lo que propone, ¿no? Porque como él decía, esto de generar los espacios, es decir, como que lo que yo veo como actriz es que a él le interesan ciertas personas y lo que él tiene es como una empatía hacia el mundo privado de ciertas personas, hacia el mundo que esa persona puede proponer. Y así fue como un poco iban apareciendo estos personajes, ¿no? Algunos ya los conocíamos, como Isabela, que es la hija de Alejandro García Linese, que hace como mi pareja en la película. Digo, había relaciones preexistentes que aparecen y después aparecen como personas que ellos mismos van trayendo, como Ublit con la librería y amigos también de Gonzalo en Barcelona. Entonces, como que en relación a eso, él propone como director, bueno, va a estar esta persona y va a estar este espacio, ¿no? Y hay algo ahí como que empieza a ser como, bueno, como si fuese una situación dada, donde yo empiezo a vincularme con esa persona como si fuese amigo mío o pariente o mi hija, ¿no? Como alguien de toda la vida. Y en ese sentido, para mí fue lo más parecido a crear como actriz, ¿no? Como que es lo más parecido a una clase de teatro, que es lo más divertido para un actor y que no es tan divertido cuando va a actuar porque está todo ya tan determinado. Entonces, en ese sentido es como tenés mucha libertad. Yo tenía mucha libertad para ver para dónde quería ir y en ese sentido como que se iba escribiendo la película ahí, ¿no? Como había unas relaciones ya decididas, pero cómo se daban esas relaciones también dependía de la química entre las personas en ese momento determinado, y Gon lo que tiene es como que no tiene una idea de lo que quiere que pase, entonces también está bueno porque te puedes ir encontrando. La idea es como más neurálgica, pero no de un outcome, no de un resultado, ¿no? Me parece que eso es lo lindo. Y ahí fueron como repitiéndose situaciones y como que empezás como a armar esa constelación de relaciones dentro de la película, como esa familia grande que se empieza a ver, ¿no? Como de amigos, de hijos, de amigos, de los hijos de tus amigos. Eso es lindo, muy, muy rico. Sí, se percibe mucho eso y pensaba también en esta forma de trabajo, Gonzalo, bueno, que contabas vos un poco y terminaba también de contar Guille desde adentro de la escena, desde el centro de la película también,
que quizás cómo fue trabajar con niños, porque es la primera vez, creo que también que hay niños en la escena haciendo propuestas, ¿no? No sé Sí. cómo fue esa experiencia. Sí. Eh, sí, en un punto no fue tan distinto. Creo que temíamos, digamos, no sé, o sea, conocíamos a Isabel de viajes anteriores, teníamos ahí una relación, ella es tan encantadora en persona como en la película, pero claro, uno no sabía cómo iba a ser, cómo iba a ser su reacción frente a la cámara. De hecho, tuvimos que convencer a los padres de que no estuvieran en la misma habitación donde estaba ella, porque en los primeros intentos, si estaba... Yo normalmente siempre filmé solo, entonces siempre me encargué de que nunca hubiera nadie, salvo la persona que estaban actuando. Pero claro, en este caso, como era Isabel muy pequeña, bueno, al principio tenía ciertas reservas de querer sacarlos del ambiente. Pero bueno, como la primera reacción de ella era mirarlos, ahí los tuve que expulsar hacia otras habitaciones. Además, igual hay plena confianza, son amigos de toda la vida. Y entonces, una vez que ya no hubo nadie más, digamos, yo es como que me camuflo tras la cámara, solo pasa a existir la cámara con punto de referencia, y en ese sentido reaccionó perfectamente, digamos. Se siente como que se olvida de la presencia de la cámara y entra en la dinámica que sea que esté funcionando. Y me parece que sí, en el sentido de la relación con Guillermina es muy peculiar, muy interesante lo que surge ahí de las dos. Y después está Tom, el otro niño ahí, que también, bueno, ese es otro carismático así natural, que sí estaba mandado a hacer. Ponías la cámara o lo que fuera y empezaba a tirar teorías y a decir cosas con total esparpajo. Así que no, pues eso funcionó. Hasta ahora siempre funciona. O sea, creo que creo que es una cuestión del nivel de instrucciones que se manejen. En la medida en que haya una pauta de referencia, por lo menos hasta ahora en todas las películas que hice es toda gente que yo conozco, que sé cómo hablan, cómo piensan, cómo es su gestualidad, digamos, y por eso están en la película. Entonces, o sea, nunca hice un casting. En todo caso, es un casting vital que abarca años de interacción. Entonces, pero en la medida en que yo no busque, no demande algo, un extra, que es algo que solo se le puede pedir a una actriz, que en este caso con Guillermina sí tenía ese doble juego de poder funcionar como ella y desde su ser, y a la vez que también se le podría pedir lo que se puede pedir a un actor. Pero después con el resto, en la medida en que yo no pida más allá de lo que naturalmente y genere las condiciones para que eso pueda surgir, funciona. Siempre funciona. Bueno, dentro de mis parámetros, que además son modestos. Pero sí, eso. Y Guillermina, para vos, ¿cómo sentiste? Porque también, claro, hay esto que contás, Gonzalo, también en tus películas, que en general están interpretadas por personas cercanas y que, claro, tenés un amplio conocimiento de cómo son, pero bueno, es arriesgado también ponerlos quizás a jugar en escena, porque bueno, por una actitud que pueden tomar. Es que lo bueno es que todo cae, como no hay un guión, no hay nada, solo hay ideas de posibilidades. En la medida en que no funciona, no llega a la película o llega en apenas ciertos fragmentos que sí funcionaron y son finas ramas que no se extienden. Otras se vuelven ramas portantes, crecen y nada, se diversifican, digamos. Desde ahí es puramente orgánico. Si una relación no funcionó, bueno, quizás eso después simplemente no progresa en la película y nadie llega a verlo. Entonces,
Sí. Sí, eso es lo que yo siento como más, o sea, como re peculiar de la forma de trabajar de Gonzalo, y que a la vez es como, parece como kamikaze, pero al final es como de ingeniería orgánica, como si fuese como un dispositivo que decís esto no, porque venís acostumbrado a otros dispositivos de ficción, ¿no? O de cómo se filma, como muchas ideas. Y Gonzalo dice, bueno, sos vos y vos sos la amiga, y ella, nada, es tu amiga de toda la vida, y vos por ahí le contás algo de esto de la casa, que surgió. Y al principio vos decís, no, esto no va a funcionar, porque te empieza como a dar un miedo de, bueno, pero ¿qué, y qué más? ¿Y qué más, no? Como de actriz, ¿no? Que como que me pasó 2 veces que me enojé mucho, como diciendo, no, yo necesito más información. Pero al final me di cuenta de que en realidad no es que yo necesitaba más información, es de que no estaba pasando nada ahí con esa persona, y por eso esa escena que no surgió, o no tuvimos que hacer otra y generar otro momento. Pero a lo que voy es como algo que parece como muy simple la propuesta, termina siendo de un nivel de arrojo y de fe creativa, que eso es lo que me parece que no lo puedes crear cuando lo terminás de recolectar, porque es medio como de recolectar, ¿no? Como decir, bueno, yo pongo estas fuerzas a trabajar y algo van a hacer, no es que no van a hacer, no hay chance de que no hagan nada. Y en ese sentido a mí me parece como hermoso cómo trabaja, porque hay mucho riesgo y hay mucha fe creativa en los vínculos y esto que él decía, como es que no puede, casi que no puede no funcionar, si es que vos sabés quién más o menos son esas personas, ¿no? Además, los parámetros van surgiendo y se van, digo, uno tiene por eso ciertas ideas básicas que en la medida en que, por eso, si no hay suficiente combustible, bueno, se agrega más combustible. El tema es no ahogar la combustión, que eso es algo que me parece que pasa mucho con cosas que llegan demasiado preproducidas, con demasiado trabajo, demasiados estímulos, demasiada gente que quiere coordinar una cantidad de cosas, y la verdad es que muchas veces se pierde lo esencial, que bueno, ok, finalmente está todo ahí, está todo ese trabajo de guión, todo lo que puede confluir, pero si en ese momento no funciona y tu estructura no te permite seguir trabajando eso hasta que funcione, ok, puede quedar, pero queda ahí queda una estructura que muchas veces está vacía, digamos, puede tener una cantidad de detalles, pero carece de vida. Acá la misma ficción de la película va alimentando nuevas ficciones dentro de la estructura. Y además, como a mí me interesan determinados detalles, o sea, yo empecé a filmar, digo, nada, estando en medio de conversaciones con gente, la cual, nada, me he quedado con la sensación de que me habría interesado tener, digamos, registrar este momento de alguna manera. Y digo, empecé a hacer películas simplemente para trabajar con ese tipo de material. Y ese tipo de material no requiere de arcos narrativos abruptos ni fascinantes. Más bien lo contrario. Entonces no los necesito. Simplemente es, bueno, puntos de partida, una cómoda estructura y que la cosa ruede. Después, Sí. bueno, después viene ese es el trabajo en bruto, es eso, digamos. Después viene el momento de refinar, que es la edición. La edición para mí es algo simultáneo, normalmente. No quiero sacarte preguntas, contestando preguntas que no hiciste. En realidad solo no era por quitar preguntas. No, te iba a decir justo eso, que cómo ibas haciendo, porque vas trabajando, es como si vos, esto que decías, hay un punto de partida, y como si tomaras, con esto que decías, de lo que te interesa son como las conversaciones o las situaciones que se dan, como si hubiera recortes en la vida, ¿no? Donde no es que importan los arcos narrativos o de tensión, sino son recortes en la vida de quienes están en la película. Y pensaba eso, si en el momento
de que la ibas haciendo, ibas revisando y montando y cambiando lo que iba a venir al día siguiente, o simplemente filmabas y después ya con Claro. todo el material O empezabas a sea, jugar? en esta película, justo como la filmamos en Barcelona y ahí no tenía chance de tener una computadora como para editar, sí, sí reveíamos el material y un poco uno iba ya ordenando. Más allá de que la edición igual ya se va produciendo internamente, ¿no? Uno sabe qué cosa está funcionando y eso entonces va llevando a lo siguiente y sabe qué necesita. Pero normalmente cuando las películas que filmé estando acá en Buenos Aires, cerca de mi computadora, las iba editando, o sea, a la noche llegaba a filmar algo y ya estaba cortando el material. De hecho, me gustaba tener esa equidistancia entre lo que había percibido de la escena al filmarla y lo que veía al ponerle play, digamos, estando en la computadora, tener esa doble referencia me parece que me servía a la hora de hacer un... Entonces lo que hacía era una edición muy en bruto, decir, bueno, ok, me interesa... Tampoco, nunca repito escenas, digamos, porque como no tengo una idea de una escena puntual, no es que hago, las escenas se repiten, entonces no es que tengo tomas distintas de algo. Tengo, bueno, de una escena X, filmaron 20 minutos de algo, bueno, de eso salen 3 minutos. En general son pocos planos también, entonces es encontrar muchas veces, digo, priorizo mucho cuando encontrar como un continuo interesante que funcione internamente me resulta ahí fundamental, porque en general el montaje que hago es muy de bloques, es un ladrillo y otro ladrillito, y así. Digamos, no hay una búsqueda. Entonces, es encontrar ese pequeños arcos internos en las escenas, pero en general se dan, surgen y me gusta por eso el juego de tiempos internos dentro de la escena eh, me atrae mucho. Pero sí me gusta el tema, eso nunca entendí, digamos, de cómo los directores en general eh, relegan el montaje a los montajistas, digamos. Digo, me parece más de lo más atractivo de todo y además Creo están que, pero cómodos. no solo Sí. montaje, Gonza, porque es también cómo relegan la cámara, cómo relegan el ojo, No, porque digo, eso también me parece, es más que el montaje, Gonzalo. eso me parece, sí, lo de la cámara no lo entiendo, pero, o sea, no, igual entiendo todo porque hay estructuras, digo, uno ve estructuras más serias, y decís, bueno, claro, sí, necesitan una cantidad de profesionales ahí funcionando, pero, pero sí, es tan atractivo lo de encuadrar. Creo que hoy en día los directores ya están mucho más metidos también en la fotografía que antes, ¿no? O sea, antes era como un arcano insondable, digo, está el director de fotografía, que era la persona que sabía, bueno, cómo iba a dar, cómo iluminar algo para que funcionara. Digo, en las épocas del fílmico, realmente necesitabas conocimientos duros, complejos, digamos, para sacar adelante la fotografía de una película. Ahora es una discusión, ahora está ahí, tenés una pantallita, cualquiera puede decir, no, un poco más para acá, o puede discutir la luz porque está toda la vez, no es algo que va a suceder cuando vuelva del laboratorio, sino que está ahí adelante. Así que supongo que, digamos, en un punto los directores de fotografía se deben sentir un poco más invadidos que antes en su actividad todopoderosa, pero eso decía. Me había quedado pensando cuando decías hace un ratito, Gonzalo, que como que no repetías las escenas, ¿no? Sino que era la Sí, escena, fluye y que se da. Y pensaba también, vos, Guillermina, que sos actriz, pero directora también, si en el momento de estar interpretando tu personaje y que se esté filmando eso, si sentías en algún momento como que esto debería haberlo hecho como de esta otra manera o podría haber sido de esta otra forma, si no tenías como la impronta de repetir alguna escena, porque bueno, supongo que se deben poner en juego varias cosas.
No, no, porque como actriz soy de las vagas, tipo, odio ensayar, odio repetir, no soy tan copada con eso, entonces me venía bien como algo de siempre estar viva, ¿viste? Siempre estás viva y a lo sumo cambia el encuadre, pero es como una cosa de estar actualizando la presencia que a mí me viene bien, la verdad, a mí me gusta. Me Sí, gusta. como lo que no funciona se va Sí. regenerando en el momento, como que eso lo Claro, se va a exacto. Si sentir. arrancas muy atrás sí, o muy arriba, lo vas corrigiendo y eso no va a estar cortado. Y No, creo que yo también una cosa que yo pensaba como dentro de la escena, como que también me podía dirigir yo misma, entonces yo misma me volvía a pedir algo y listo, y repetía algo si sentía que no lo había dicho de una forma, no sé, más que me gustara. Me parece que claro. en ese sentido no. No, y yo lo que hago es aprovechar, como no quiero tener porque el mayor drama es tener de pronto un plano donde no quiero hacer jump cut, digo, no quiero cortar dentro del plano, y que ese plano tenga muchas cosas que me interesen y que no puedo usar ni puedo editar. Entonces lo que hago es, normalmente filmo un plano y cuando siento que ya algo se agotó o que sí hubo algún error o yo moví la cámara o, algo, o pasó algo, corto y cambio el emplazamiento de la cámara. Digo, la cámara va a otro lado y empieza un nuevo plano. Entonces, yo cuando sé que ya algo funcionó dentro de un plano, ya ahí espero como algún intersticio, algún error o alguna cosa para decir, bueno, ok, vamos a otro plano. Entonces ahí sí sé que voy a poder montarlo con el siguiente. Sobre todo en esto que es plano fijo, bueno, con algunos movimientos de cámara, pero básicamente que estaba con el trípode. Películas cuando es cámara en manos, ahí era un poquito más fácil, quizás el montaje podía medio apelar al caos general, pero acá que es plano fijo era, bueno, a ver, vamos de acá, vamos acá. Estoy pensando en la Sí, escena con Isa en el auto. Esa sí la sí. hicimos varias veces. Porque ella no me Bueno, contestaba como a mí como nos gustaba, contestaba muy exagerada. Entonces yo la empecé como a retar en escena para que conteste más acorde, porque estaba muy subida. Los chicos se excitan mucho y cuando se excitan mucho actuando, te actúan de un chico excitado, ¿viste? Es como, no, porque me encantaría ir a vivir, ¿no? ¿Viste que hacía como esas cosas? Entonces yo la claro, pero aprovechaba y como que la retaba, como, no pongas música, como si estuviese hinchada de ella. Y ahí como que empezó a actuar un poco más tranqui, pero esa la hicimos varias veces, por ejemplo. Pero eso quedó en la misma escena, está toda la situación. Está vos bajándola y ella. eh, no, igual esa además era complicada porque estábamos con el auto estacionado, pasaba gente. Además, cada tanto veíamos que estaba Alejandro ahí que diciendo un policía, viene un policía. Entonces, como a ver que viniera alguien a cuestionar de que tuviéramos permisos. Era solo el trípode y la cámara, ¿no? No era mucho despliegue, pero teníamos que alguien viniera a cuestionar nuestro derecho a filmar en la calle. Así que eso fue de lo más caótico que tuvimos. No es como una película de Herzog en un volcán, pero Cruzando la casi. selva. No, esa escena es muy entrañable, es muy, muy bonita, es muy cómplice la escena esa que se refería a ella, por lo menos eso es lo que se Sí, percibe. Y sí, Y además ahí ya era como medio de las últimas, entonces ya llevábamos varios días de filmar juntas, como 2 semanas, y ella ya me había empezado a decir mamá en escena, ¿viste? Y ahí yo le empecé a decir como, ¿por qué sos tan linda? Porque soy tu hija. Entonces hacíamos como chistes todo el tiempo y ahí ya, sí, había más complicidad de es, actrices, ¿viste? Porque también pasó eso, como que fue lindo verla devenir en actriz, porque ella empezó a proponer cada vez más también. sí. también, yo no sé, bueno, si tenían un vínculo, por lo que contabas, Gonzalo, como que la conocían de antes y conocían a todo, pero bueno, preguntar por un lado si también la decisión de filmar en Barcelona tuvo que ver con ella o no, fue otra decisión y justo estuvo esta coincidencia.
y si el vínculo que tenían también ya estaba como de alguna manera, si era ella muy chiquitita antes o si la habían ido Claro. viendo crecer de alguna forma. Sí, o sea, la raíz de todo era, queríamos hacer una película, Guillermina y yo, digamos, básicamente ese era el núcleo, era hacer una película juntos. Y estábamos viendo en qué dirección. Y creo que de alguna manera, incluso creo que Isabel propuso, porque creo que Isabel dijo, no puedo venir a filmar una película conmigo. Fue como una cosa loca así, que de pronto dijimos, podría llegar a ser, digamos, como la idea, bueno, viajar, teníamos la posibilidad de viajar, era un marzo antes de que arranquen las clases y cosas. Bueno, un febrero, sí, fines de febrero hacia marzo. Y teníamos la posibilidad de eso, de 3, 4 semanas. Era como una forma de concentrar. Yo normalmente mis rodajes, nada, están simplemente supeditados a las posibilidades de, bueno, de amigos, de juntarlos, y entonces se puede extender el rodaje por 6, 7 meses, porque bueno, tal fin de semana, digamos, ese tipo de cuestiones del indie. Acá la idea de, bueno, estar un mes, estar concentrados ahí, intentar filmar, teníamos, por eso lo teníamos a mi amigo, al padre, que también hace de padre, ¿no? En la película, su mujer y por eso otros amigos nuestros y amigos de ellos. Así que de pronto surgió esa posibilidad, pero sí, digamos, Isa fue la única, no es que estuvimos pensando a ver niñas, niños, no, digo, si no era Isa no hubiera sido otra película, quizás sin niños, no. En el sentido, todos los que están son constitutivos, digamos, si no sería otra película, digamos, no hay casting. Y sí, la conocíamos, bueno, es muy jovencita, Isa, pero sí, habíamos estado el año anterior, que habíamos estado un tiempo allá y sí, habíamos conectado mucho, sobre todo también Guille con ella, y sí, ella es muy rara porque tiene su padre de argentino, pero ella es puramente catalana, digamos. El padre habla en argentino puro, pero ella no se contaminó en nada. Pero creo que tiene algo ahí, como una cierta nostalgia infantil de lo argentino. Entonces ahí nos había tomado mucho apego. Pero bueno, así que fuimos y filmamos una película. Decís, Gonzalo, no hay casting, y hay algún casting, está Gastón Solnicki también en la película. Hace un pequeño cameo, hace de jefe de Guillermina. No sé, no queda del todo claro el rol, pero básicamente hace de jefe en el estudio de grabación y termina dando 3 notas en el piano, todo de manera accidental. Por lo que lo teníamos ahí a Malamud, que es el violista que había traído esta obra y que era para piano y viola. Y bueno, lo convenció ahí a Gastón, le dijo, no, mira, son tres notas, no hay. Gastón igual toca el piano, pero no le puedes tirar digamos. No podía arrancar de cero con una partitura seria. Esto era una partitura seria, pero bueno, pero el piano eran solo 3 notas. Y bueno, pero Gastón lo conozco hace 10 años, desde nuestro primer Bafisi en el 2008, así que tampoco computa como casting, porque lo conozco mucho, es gran amigo de todo este tiempo, así que nos vemos muy, muy a menudo. Sé cómo funciona, es un gran conversador. Su rol acá quedó nada, eso es un pequeño cameo nada más, pero Y 3 notas, que construyen bastante hizo también. sus 3 notas, pero que las interpretó con mucho espíritu. Funcionan muy bien esas 3 notas. Y
Sí, Sí, sí. Pensaba también en un poco, Gonza, en el título de la película, porque si bien se pronuncia algo sobre el final y tal, y en algún momento, pero como que remite a como un lugar un poco utópico, ¿no? A una especie de utopía, o por lo menos, bueno, es cuando lo que pensaba al verla y al relacionarla con el título, pero quería preguntarte a vos por el título, de dónde salía o por qué. claro. Sí, es un viejo problema que tengo con los títulos. Creo que la gente pone títulos temprano en los procesos, entonces es mucho más fácil también asimilarlo y como que se van asentando y se vuelven parte del asunto, digamos. Yo siempre llego a tener una película terminada y editada y todo, pero sin título. Entonces siempre padezco mucho porque puede ser cualquier cosa. Es como que cuesta mucho que se incorpore a la materia. Y así que estábamos ahí fluctuando entre distintas cosas. Y surgió, por eso es un poco engañoso el título, porque no hay tanto bosque. Bueno, hay un poco en la escena final en los jardines ahí del abuelo, de América Sánchez. Eh, pero bueno, solo está esa referencia, bueno, a la escuela, a la que iría la niña. Sí, hay algo evocativo, pero sí, que claramente la película no satisface a aquellos que vayan eh, pensando en las forestas y en las grandes masas arbóreas, puede que se decepcionen un poco. Pero sí, más que esa referencia, después siempre uno puede, si es dado a la interpretación, puede llegar a pensar ahí la relación entre la escuela del bosque, las enseñanzas de la naturaleza, pero no es nuestro estilo, la interpretación. Así que esto quedó como una referencia. Sí, sí, tiene lo utópico de ser ese nuevo espacio al que accedería la niña, pero sí, es un punto de convergencia ahí en el horizonte y un título más o menos entrador, que es lo fundamental de los títulos. Eh, sí, eso. Sí, sí, es muy bonito y es cierto lo que decís, que en tus películas como que los títulos también, claro, se nota que no son como puestos a priori, sino que más como que emergen también. Bueno, es muy orgánico con la película, yo creo, y con el modo de trabajo y con la Sí, forma. Tiene, sí, todo crea un sistema, digo, tanto desde las actuaciones, las interpretaciones, estar trabajando con amigues, bueno, en este caso con Guillermina, que también es actriz, con los espacios también, y por más que decís no hay naturaleza, pero se ve mucha naturaleza, mucho espacio abierto, mucho, sí, como mucho aire libre, te sí. diría. Puede ser, Ah, bueno, mis películas son medio claustrofóbicas. Creo que para mi estándar puede ser que sea, sí, que haya más naturaleza que lo habitual. Sí, y, sí, es en verdad. esto pareciera que sí, o por lo menos eso se percibe. Después, finalmente, no sé, quería preguntar también, es una pregunta quizás, nada, como, no creo que aleatoria haya sido, no creo que haya sido una decisión porque sí, pero es por qué hacerla también en blanco y negro, la película, por qué esa decisión. Claro. No creas que no fue aleatorio. Digo, me atrae el blanco y negro como me atrae el color. Me parece que eso que son opciones equidistantes, digamos, no hay nada que tenga que inclinarlo a uno naturalmente al color. Eh, Me parece que lo que pasó quizás en los comienzos del digital es que era complicado. Yo creo que con todas mis películas probé switchar a un blanco y negro y nunca logré con las anteriores. La última fue en 2012. Quizá con la última no probé, pero hasta con Invernadero sí, en 2010.
digo, son decisiones que uno no necesitaba hacerlas a priori, no es como salir a filmar y salir en fílmico y salir con un rollo blanco y negro, digamos. Con el digital siempre estaba la posibilidad, pero la verdad es que no lograba digamos, un blanco y negro profundo, interesante. Y de hecho era bastante difícil encontrar en los albores del mundo digital, digamos, las versiones en blanco y negro que había eran muy deficientes. Creo que la primera película que vi así, que funcionaba en blanco y negro, fue la de Baumbach, Frances Ha, que después leí ahí todo el proceso que habían hecho el director de fotografía, con unos técnicos y todo, unas cosas muy interesantes, con varias capas, o sea, desarmando todo el archivo de color y a cada capa de color, digamos, armando como todo un mapa tonal a partir del RGB, que era muy interesante. Entonces ahí me puse a probar, pero después finalmente en el Final Cut, nada, con unos plugins, nada, encontré unas versiones así, como que también digamos, se pueden dosificar mucho, digamos. Es muy rico, digamos, no es que el blanco y negro uno dice, bueno, ok, cada elemento se convierte a blanco y negro y esa es la escala tonal, porque un color vos lo virás y un mismo color puede cambiar totalmente la escala de luminosidad. Entonces, realmente ese mapa tonal es muy, muy rico para trabajar y uno puede obtener blanco y negro muy, muy distintos. Entonces, nada, Igual, surgió... Sí, esta película vos sabías que la querías hacer en blanco y negro desde el principio, no es que la filmamos y después dijiste va a ser en blanco y negro. eso es cierto, pero porque ya había testeado cosas donde ya había visto Sí, sí, pero no fue una que decisión final. funcionaba. Pero no, sí, es cierto pero siempre podríamos, a último momento, podríamos haber dicho no, Bueno, que sea color. Es más todavía. todavía nos cerramos varias cosas. Que vuelva el color. que, así que, No, decías pero de los yo tonos, Gonza, y pensaba también la película está lleno de esas tonalidades, se ven, obviamente que están en el color, pero están también en el sonido, están también en las interpretaciones, están como en el mismo devenir del tiempo y de los silencios que aparecen. Digo, es como si hubiera estas amplitud de tonalidades, creo que van marcando mucho el micro-universo, el ecosistema este que la película tiene en sus diferentes ángulos. Y creo que es lo que la hacen también tan bella en su sentido más amplio de belleza, ¿no? Y tan conmovedora. gracias. Y sí, yo creo que ahí el tema del sonido tuvimos algunos problemas, sobre todo en una de las casas, la casa ahí central, que teníamos una obra al lado y hay un par de escenas un poco invadidas por taladros y cosas, pero bueno, así es. La vida misma, como entra Sí, 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 en sí. el... Pero después hay algo ahí yo siempre tuve muchos problemas con todo lo que es el tema música, digamos, en las películas. Es algo que muy temprano en mi vida me arruinó una cantidad de experiencias cinematográficas, pues no puedo tolerar cuando empieza la música extradiegética, surge porque sí una escena para subrayar lo que me genera mucho pavor y odio. Entonces, obviamente, en películas no hay solo se escucha el sonido ambiente, que es mucho más rico de lo que en general se cree, ¿no? Digamos, hay algo de protegerse de que si no hay un diálogo, ¿no? Como le diría el diálogo, mientras está el diálogo, ok, se respeta el diálogo y entonces la música no aparece, pero en cuanto eso mengua, ahí tiene que venir algo a reemplazar la palabra, porque si no, la imagen no se sostiene. Obviamente, hoy en día la cosa va evolucionando y ya no es tan mecánico, digamos, pero en una época era así, era intolerable, digamos, que hubiera una escena sin diálogo que no tuviera música. Y eso a mí me hacía mucho daño. Así que por eso me he volcado al ascetismo sonoro y a solo poner buenos micrófonos,
más o menos bien ubicados, a veces con más o menor tino, porque no tenemos sonidista. Pero funciona muy bien, creo, en la película, y por lo menos esas capas o esas... Sí, y se aprecia mucho, como planteas también, el silencio. Se disfruta de esos momentos, y porque también la película los acompaña muy bien y genera, bueno, como este ecosistema, como hemos estado diciendo. Y así que bueno, no sé, nosotros de nuestra parte como muy agradecidos, muy felices y con mucha alegría también de poder compartir la Escuela del Bosque con quienes están acompañándonos en el festival este año, que gracias, porque sabemos lo difícil que es hacer cine, lo difícil que es a su vez poder presentarlo, bueno, de esta manera que la situación actual propone o permite también. Nos hubiera encantado poder tener esta conversación en este momento también en Mar del Plata, además de hacerla de manera virtual, pero sin duda que estaremos esperando por más películas que hagan, tanto Gonzalo como Guillermina, y esperemos encontrarnos pronto y poder compartir esas películas también ya en una sala posteriormente. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Ceci. Estamos muy contentos y agradecidos de estar en este hermoso festival. Y ya volveremos a las playas. Y Bueno, muchísimas gracias y todo lo mejor también para la película en las exhibiciones posteriores. Gracias.